informativo a través de la señal de Francisco Estéreo 102.5 FM. En la capital de la República está con nosotros ya Cristian Villagómez, presidente de la Federación de Emprendedores y Desempleados del Ecuador. Estimado Cristian, buenos días, ¿cómo está? No había escuchado yo de esta Federación de Desempleados del Ecuador, y ese es un tema que llama la atención porque los índices de desempleo ya en esta emergencia sanitaria se ha ido incrementando. Se calcula que más de 500 y 600 mil personas perdieron su trabajo por la emergencia sanitaria. Estimado Cristian, buenos días, bienvenido. Explíquenos un poco qué hace esta Federación de Desempleados del Ecuador. Muy buenos días, Romil. Buenos días a los radioescuchas. Nosotros estamos tratando de dar una voz a las personas que no tienen voz, en este caso los desempleados y subempleados del Ecuador, que son aproximadamente 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado y que día a día luchan por llevar $1 a su casa. Lo que queremos nosotros es concientizar a todos los ecuatorianos que el desempleo en el Ecuador es uno de los más altos de toda América. Si sumamos el desempleo y el subempleo, que es lo mismo, estamos hablando de cerca de un 70% de toda la población económicamente activa. De 8 millones y medio de personas, 6 millones sin empleo. Eso quiere decir que es un desastre la política del gobierno en función de la creación de empleo en el Ecuador. Pero para eso mismo se están planteando alternativas, leyes de la generación de oportunidades. Bueno, la ley fue de vuelta, ahora está enviando por partes a la Asamblea. Ahorita está en el tema de la reforma tributaria, que tiene inconvenientes también. Se espera una nueva ley, un nuevo código del trabajo. Se están abriendo mecanismos de nuevas inversiones, en fin, un poco, quizá darle un poquito de tiempo al gobierno para que vayan rumbándose. ¿Será, estimado? Ok, Romil, mira, como académico, como investigador, te puedo decir que cualquier ley que se vaya a emitir en el Ecuador en función de creación de empleo no va a tener ningún resultado ni tampoco ningún éxito. Si no se cambia en el conjunto de las leyes para que los empresarios puedan generar esas plazas de empleo que el gobierno espera. La única fuerza en el Ecuador que puede generar empleo es el sector privado del Ecuador. Son los empresarios, son los emprendedores. Si no se facilita el trabajo, la dinámica, los procesos a las empresas no van a contratar porque no tienen cómo contratar. No existe la facilidad ni económica, ni legal, y peor aún, la facilidad para el empresario para que pueda emprender con nuevos productos y servicios o pueda crear nuevos mercados dentro del contexto global del Ecuador. Por tal motivo... ¿Pero qué hace falta entonces? ¿Qué hace falta? ¿Incentivos, acceso a créditos? Pero los créditos para la microempresa creo que están... las tasas no creo que son del todo manejables, creo que son más altas que las tasas de créditos de consumo, Cristian. O sea, básicamente los créditos que se dan para los emprendedores, principalmente para los emprendedores, esos microcréditos no le dan al emprendedor, no le dan en la base para que pueda crear su propio negocio, hacer que su idea se plasme en una empresa. Eso no es cierto, es una falacia. 9 de cada 10 emprendimientos en el Ecuador y en Latinoamérica fracasan en el primer año y casi el 99% fracasa en los 2 o 3 años de haber creado ese emprendimiento. Por tal motivo no es necesario el capital. Muchas veces el capital nada más es de relleno y lo que se requiere realmente es una dinámica en el mercado para que el mercado pueda albergar estos emprendimientos. Si el mercado no alberga estos emprendimientos, si es que no hay una dinámica en el mercado de bienes y servicios, es imposible que los emprendedores puedan llegar a plasmar su idea y puedan formar una empresa para que pueda contratar personas. Claro, el tema es ahí el tema es, Cristian, el tema es que la rueda de la economía siga dando la vuelta, pues. Es decir, que la gente tenga plata en el bolsillo, para decirlo en términos más concretos, que la gente tenga plata en el bolsillo y vaya a comprar pues lo que yo le estoy ofreciendo como emprendedores, es un poco la idea. Pero para que la gente tenga plata en el bolsillo, debe tener un ingreso. ¿Y cómo tiene un ingreso? A través de un trabajo. Entonces allí se da la vuelta, ¿no? La rueda,
porque y terminamos en que si no hay trabajo no hay recursos, y si no hay recursos no hay cómo comprar a esa industria, a esa empresa, a ese emprendimiento que está ofreciendo algo que también producen otras personas. Entonces es un círculo, no sé si decirlo vicioso, pero la idea es que sea un círculo virtuoso, Cristian. ¿No existen las condiciones o sí existen? ¿O cree usted que se están trabajando o no se están trabajando las condiciones que necesita el país para que ese círculo sea virtuoso, Cristian? No existen las condiciones, no existen. ¿Por qué? Porque la ley que propone el gobierno tiene mucho que ver con otras leyes, como la ley tributaria. La ley tributaria asfixia a las empresas, asfixia a los emprendedores. Entonces, ese círculo virtuoso que todos queremos que exista, no existe y tampoco va a existir con estas leyes. Por tal motivo, si es que se quiere crear nuevos empleos en el Ecuador, se debe facilitar a las empresas para que puedan dinamizar su mercado y puedan de esta manera contratar. Ahora, estamos hablando de 6 millones de desempleados. 6 millones de un universo de 8 millones y medio. O sea, es un desastre. ¿De qué hablamos entonces? De que el gobierno está proponiendo algo para solucionar este problema. No está proponiendo nada. Los empresarios y los emprendedores no nos sentimos parte de esa nueva ley si es que el gobierno no pone en práctica lo que dijo al principio: liberar carga fiscal a las empresas para que pueda generar nuevos empleos. Complicado el tema, porque al final se necesita un impulso para los emprendimientos. Usted también representa a los emprendedores y se necesita, digo, ese impulso. A veces usted me hizo caer en cuenta en algo. A veces no todo es la plata, sino que existan las condiciones que yo pueda, pues si yo hago, yo que sé, una torta, hago pan en mi casa y necesito que alguien me compre. O sea, la idea es no tanto el dinero en cantidad, sino que poquito a poquito se vaya dinamizando y haya gente que me pueda comprar el pan que hago en la casa, pues. Esa es la idea, ¿no? Que existan las condiciones, y eso usted me hace caer en cuenta muy bien, que no todo es la plata en la vida, y en los negocios es importante, pero no siempre es lo más importante en los negocios. Hablemos también, estimado Cristian Villagómez, sobre el tema de que no hay acuerdo para el aumento salarial para el próximo año. Primero, usted representa a los desempleados, nos ha dado las cifras que usted maneja, pero también está el tema del salario. El salario, no hay acuerdos entre empleadores y trabajadores. Se habla de que podría llegar con la proyección de la inflación del 1.8% prevista para el año 2022, no sería más allá de $5. Los trabajadores, los empresarios han dicho $3 de aumento. Los trabajadores dicen, si el gobierno, el presidente anunció que va a subir a $100 o en $100 de salario en los próximos 4 años, serían 25 por lo menos, 25, en 4 años 100. ¿Cómo ve el tema, estimado Cristian Villagómez? Mira, como empresario y como representante también de la Federación de Emprendedores, te puedo decir que en el Ecuador es una falacia que ni el 30% de los trabajadores del Ecuador gana el básico. Eso es mentira. El 70% o más del 70% de los trabajadores del Ecuador ganan más del básico. Entonces, cuando hablamos que el gobierno dice que va a subir el básico, no estamos hablando de nada, ¿ok? Eso nada más es pura política, tanto del gobierno como de todas las asociaciones de trabajadores que quieren tomar relevancia únicamente al final del año, porque ahí es cuando se les escucha. Durante todo el año no se les escucha ni para dar soluciones al problema del desempleo, ni para ayudar a los emprendedores para que puedan generar nuevos empleos. A los sindicatos solo se les escucha a fin de año cuando quieren proponer algo que no tiene ni pies ni cabeza. Por tal motivo, los salarios, no es necesario que suban los salarios, ¿ok? Más bien es necesario que se transparente el salario. Porque si nosotros unificamos el salario más los sobresueldos que tiene un trabajador en el Ecuador, el sueldo básico ya no sería de 400, el sueldo básico sería de $610. Estamos hablando de los décimos, de los décimos, las vacaciones, de todo eso va sumando, no solamente son los 400, sino que hay el 13º, 14º, están las vacaciones, y ahí ese valor sube, es lo que está diciendo Cristian. El valor sube y aparte de eso, ningún empresario o el 70% de los trabajadores en el Ecuador gana mucho más que el básico de 400. Aproximadamente se estima que un trabajador en el Ecuador está ganando $520 más los sobresueldos. Entonces, si sumamos los $520 más los sobresueldos, van a pasar los $700.
Entonces, cuando realmente hay un estudio que nos diga a nosotros que el común de los trabajadores ecuatorianos gana el básico, eso no es cierto. Pero Cristian, es un tema referencial, pues en todo el mundo hay el salario básico, pues. O sea, no se puede minimizar tampoco de esa manera. O sea, obviamente hay gente que gana el básico, por ejemplo, una empleada doméstica. Y ahí debe haber otros sectores en las tablas estas de salarios, pero no se puede tampoco minimizar ese asunto porque es un tema referencial, porque ustedes en Estados Unidos también tienen salario básico, están tratando de subir a $15 la hora en Estados Unidos. Entonces, si hay grupos, si hay personas que en efecto sí ganan el básico, y hasta para que le cobren una multa, pues dice el 50% del salario básico. Pero al final se tiene que llegar a un acuerdo, esa es la idea, pero no ha sido así, y le tocará al gobierno, tomar una decisión. Si es de acuerdo a la proyección de la inflación, serían solamente $5, que usted ha dicho cosas que son verdad, que nadie gana los 400, y gana más por los sobresueldos que hay, pero sí hace falta tener una referencia, en este caso, del salario básico unificado, que no hay consenso y serían solamente $5, si es que es el tema de la inflación, Cristian. O sea, si hablamos de la inflación, ya son términos un poco técnicos, económicos, y cuando hablamos de inflación, mejor las personas no entienden lo que es la inflación, mejor pongámosle un poco más fácil, ¿no? El salario básico unificado, que lo ganan solo el 30% de los trabajadores, no es muy necesario que suba, ¿ok? Porque si le van a subir $5 no sirve para nada. Entonces, mejor hablemos de la nueva ley donde se propone que un trabajador pueda llegar a tener su remuneración en horas. Entonces, si a mí me pagan por horas, hay un estudio que dice que si yo gano por horas, voy a ganar un 40% más de lo que gana un trabajador en el Ecuador. Entonces, ¿quién se opone a que en el nuevo Código Laboral los trabajadores puedan acceder a ganar por horas, como se hace en otros países como Estados Unidos, como Europa, como los países desarrollados? ¿Por qué se oponen? Porque nada más son prebendas políticas de los sindicatos, y los sindicatos no están a favor de que realmente se solucionen los problemas laborales de las personas, y los que están en el desempleo podrían llegar a fácilmente poder llegar a tener un empleo a través de horas, o a través de obra cierta, o a través de servicios profesionales, que es muy factible, y que podrían ganar un 40% más de lo que gana un trabajador ahora, de $400. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Muy fácil, es muy fácil. Cuando una persona gana por horas, está comprobado, varios estudios académicos lo están aseverando, que una persona no podría ganar menos de $5 la hora. Hoy mismo, un trabajador en el Ecuador, si tomamos en cuenta los $400, únicamente ganaría $2.5 la hora. Entonces, ¿por qué no tomar atención a nuevos cambios en la ley para que mejoren no solo los salarios, sino también se creen nuevas fuentes de empleo para que los emprendedores y los empresarios puedan contratar personas? Claro, habría que analizar en detalle ese tema, porque si usted dice que el salario básico en Ecuador, porque en Estados Unidos se está analizando el tema de llegar a un salario básico de $15 la hora en Estados Unidos. Usted dice que se podría aplicar, o hay otras experiencias, el salario básico por hora, el salario por hora sería de $5. Si estamos hablando de una jornada de 8 horas, 5 por 8, 40 diarios, 4 por 5, 20, 5 días de la semana, 200. Al final, 200 por 4, $800. Esa sería la lógica, Cristian. Esa es la lógica, y no solo la lógica, eso es lo que dicen los estudios académicos en varios países donde se ha aplicado esta nueva ley. Te pongo el caso: Brasil, Colombia, que se está aplicando, Panamá. Se ha aplicado esta ley por horas, y el sueldo básico de las personas que han llegado a este consenso ya no es del sueldo básico que tenían, más bien, como te estoy explicando, va a llegar a mínimo a $5 la hora, donde podrían ganar $800 sin problema. Y de esa forma se dinamiza no solo el mercado de bienes y servicios, sino el mercado laboral. Hay que entender que dentro de un país existen varios mercados, y esos mercados se tienen que unificar para llegar a un consenso y para poder llegar a tener unas metas específicas de crecimiento y desarrollo de un país. Claro, son temas de análisis, temas muy importantes, porque al final la idea es que, el resumen de esa conversación que hemos tenido, es que el emprendedor necesita
impulso, necesita apoyo. Se necesitan generar las condiciones en el mercado para que los negocios puedan fluir. Se necesita generación de empleo. Se necesita el apoyo del sector privado. El sector público también debería generar obra pública para también generar empleo y recursos. Y al final el tema del salario, eso es un tema de debate, es un tema de debate. Y veamos cuáles son las decisiones que toman las autoridades, ¿no?, frente a ese tema y que al final todos ganemos si se recupera la economía. Muchísimas gracias a Cristian Villagómez, presidente de la Federación de Emprendedores y Desempleados del Ecuador. Importantes sus criterios. Muchas gracias. Gracias, Robin. Pasen muy bien. Muy amable. 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con la señora ministra de Educación para hacer una evaluación del retorno presencial a las clases. 7 con 31, una pausa y regresamos. Pulso Informa.